días. Esta mañana entonar un himno número 56 del Himnario Negro. 56, me guía él. Primera y cuarta estrofa. Se lo tienen que hacer. Me guía él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en ser fiel, con cuanto amor me guía él. Me guía él, con cuanto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar, no habré ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía él, con cuanto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Vayan a oración, hermanos. Bendito Dios y Padre amado, venimos delante de ti en esta hermosa mañana, agradecidos por la vida y la salud que nos has brindado, rogándote, Señor, que estés con cada uno de nosotros, con nuestras familias, que nos ayudes a seguir aprendiendo de tu santa y divina voluntad. Padre, que bendigas a nuestro hermano, que estará predicando tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón presto, un oído presto, de igual manera a tu palabra, para poder atesorarla en nuestros corazones y llevarla con nosotros. Y ponerla en práctica, Señor, para no pecar en contra de ti. Te rogamos, mi Dios, que bendigas a todos nuestros hermanos enfermos, aquellos que padecen por aflicciones, que tú seas su refugio y que tú atiendas, Padre, en cuanto se ocupen ellos o necesiten socorro, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias a través del santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, mis hermanos Buenos días. y amigos que nos visitan hoy, en esta mañana. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. En las Sagradas Escrituras encontramos muchos ejemplos, los cuales para usted y para mí nos van a enseñar, vamos a aprender de ellos, porque recordemos que son de inspiración divina. Ejemplos buenos, ejemplos no muy buenos, o ejemplos malos, o de aquellas personas que se privaron de un buen ejemplo. Consejos, muchos consejos encontramos en la Biblia. El primer consejo bueno que encontramos en la Biblia y que quiero compartir con ustedes es el consejo de Jetro, el suegro de Moisés.
Cuando Moisés estaba con problemas con el pueblo, y viéndolo su suegro, él le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y le da un buen consejo para su problema. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 18, versículo 19. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros tengamos a muchos Jetros en nuestro alrededor, porque ciertamente estas personas nos estiman y quieren lo mejor para cada uno de nosotros. También encontramos un ejemplo negativo, un ejemplo malo, y esto lo vemos en el profeta Balaam. Números capítulo 31, versículo 16. Este profeta de Dios fue tropezadero para Israel porque motivó a que Israel prevaricara contra el Señor, cometiendo fornicación con las mujeres extranjeras, pero también los llevó a ser idólatras. Este hombre, por lucro, por avaricia, hizo esto, un consejo malo. Pero también hay consejos buenos que no tomaron las personas, que la dejaron, la ignoraron, la hicieron a un lado. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 28, que estas personas se privaron de este consejo. Y cuando las gentes, las personas se privan de este consejo bueno, ¿qué es lo que hay en ellos? No hay entendimiento, hay solo orgullo. Tengamos cuidado, no seamos como estas personas. Que cuando el pueblo de Dios le dice el Señor mismo, cuando ustedes entren a la tierra prometida, recuerden todo lo que ustedes vayan a tener, lo que yo les voy a dar, no es por el esfuerzo suyo, no es por sus fuerzas, sino que yo se los voy a otorgar. ¿Pero qué hicieron? Bueno, lo ignoraron, no aceptaron, no tomaron este buen consejo. También tenemos un consejo que ciertamente lo tenemos presente siempre. Hechos capítulo 20, versículo 27. Aquí vemos un hermoso, un bonito consejo que el apóstol Pablo da cuando está platicando con los ancianos de Éfeso. Porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Ahí está, amigos. Él enseñó todo el consejo de Dios. Y no nada más lo enseñó, sino lo puso en práctica. Nosotros como predicadores también lo debemos de hacer así, de esa manera, como lo hizo el apóstol Pablo. Que lo enseñemos en partes, a medias, no en su totalidad. Y que lo pongamos también en práctica. Que lo vivamos. Hermanos, también hay otro consejo muy importante. Que este mismo Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, por lo cual te aconsejo, ahí está, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Bonitos consejos, mis hermanos. Y podemos nosotros seguir hablando y hablando de consejos, pero déjeme decirle que también hay otro. El consejo de un buen padre hacia su hijo, hacia sus hijos. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. El tema que se me ha dado se llama Consejos prácticos para los padres. Proverbios capítulo 4, versículo 1, dice de la siguiente manera: oíd hijos, la enseñanza de un padre. Estad quietos para que conozcáis cordura. En otras palabras, oíd, hijos, el consejo de un padre.
Y esto es lo que vamos a ver. Consejos prácticos de un padre. Y como primer punto del consejo del padre hacia el hijo es precisamente enseñar cordura a los hijos. Esto es bueno para nosotros que ya somos papás, que ya somos padres, y para aquellos que en el futuro también lo van a hacer, y para aquellos que tienen y anhelan casarse de igual manera. Enseñar cordura a los hijos es importante. Es decir, que debemos de enseñarle al hijo ser juicioso, que tenga juicio, que sea sensato, que sea prudente ante los papás, ante la sociedad, pero sobre todo ante Dios. De esta manera, déjeme decirle que entonces, si esto enseñamos a nuestros hijos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El hijo va a crecer, el hijo va a llegar a grande y va a ser un hombre de provecho. Pero ¿desde cuándo vamos a enseñar cordura a los hijos? ¿Desde cuándo vamos a aconsejar a los hijos la cordura? Desde la niñez, mis hermanos. Desde esa edad tenemos que enseñar a los hijos para que sean buenos, para que salgan buenos, para que no nos avergüencen ante los demás. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Ahí está. Entonces la instrucción como padre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a instruir desde el niño, para que él aprenda, para que él conozca acerca de la instrucción de un buen padre, porque eso le va a ayudar, porque sigue diciendo, aun cuando fue grande, viejo, no se va a apartar de ese buen camino que le hemos mostrado, que le hemos señalado, que le hemos indicado. Ahora, ya instruimos al niño, pero sigue la instrucción, mis hermanos. En la juventud también. Y vamos a ver qué es lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. Ahí está. Es decir que es un proceso, es una constante esto de la instrucción, esto de la prudencia, esto de la cordura. Es una cadenita, mis hermanos, que debe ser constantemente para que cuando los hijos crezcan sean de buen provecho y sigan el ejemplo de los padres, y así ellos mismos puedan transmitir este buen consejo a sus hijos, a las futuras generaciones. Así es. Ahora, ya fueron instruidos desde niños, desde jóvenes. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado es de que tendrán reposo para su vida, para su alma. Proverbios capítulo 3, versículo 8 dice que serán medicina para tu cuerpo. Los consejos, la ley, los mandamientos, todo eso va a ser como medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Fíjese nada más. ¿Esto qué me indica? De que va a tener paz, de que va a vivir bien, de que va a andar por buen camino. No se va a torcer ni para un lado ni para otro. ¿Por qué? Porque recibió una instrucción correcta, positiva, buena. ¿De quién? Del Padre. Así nosotros debemos de hacer, debemos de tomar este buen ejemplo. Bien. Ahora vamos a ver otro consejo práctico para los padres. Lo vemos de que estos consejos se van a recordar siempre, mis hermanos. No se van a olvidar. Algo bueno, algo importante, no se olvida jamás. Yo recuerdo los consejos no tanto de mi papá, ¿verdad? Pero sí de mi mamá. Me decía
que tuviera cuidado, que me fijara, que hiciera las cosas bien y que me conduciera correctamente. Y todas esas palabras todavía, mis hermanos, miren, aquí están. ¿Y qué pasaba cuando me encontraba por allá o por acá o más allá y quería hacer algo indebido o algo que me invitaban los otros amigos? Yo siempre recordaba, mis hermanos, las palabras de mi mamá, ¿verdad? Así es, los consejos de un buen padre siempre se recuerdan. Proverbios capítulo 4, versículo 4. Noten ustedes qué es lo que dice, que hay que retener, hay que guardar las razones, los dichos de un buen padre. Así es, mis hermanos. Y cuando pasa eso, cuando sucede eso, déjenme decirle que siempre van a estar frescos en nuestra mente. Si hacemos eso, nosotros, si obedecemos ese consejo, téngalo por seguro que usted y yo vamos a tener larga vida. Como dice Proverbios capítulo 3, versículo 2, ¿qué se nos va a aumentar a nuestra vida? Días y años de vida. Y tendremos paz también, fíjense nada más. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué resultado obtenemos al seguir las buenas instrucciones, a recibir el buen consejo de un buen padre? Todo eso, mis hermanos, viene a nosotros. Y esto nos lleva también a que cuando estemos grandes, conozcamos y tengamos el temor de Dios. Los tenemos que obedecer. Ahora, cuando nosotros lo obedecemos, cumplimos con esta obediencia, ¿saben qué? Vamos a adquirir sabiduría. Vamos a ser sabios e inteligentes. Proverbios 4:5. Pero también, para adquirir esa sabiduría y esa inteligencia, ¿saben qué? Tenemos que anhelar el consejo de un buen padre. Tenemos que guardar el consejo de un buen padre, haciendo un sacrificio para adquirir esa sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Pero también, mis hermanos, otro consejo práctico para los padres es de que no debemos de abusar de nuestra autoridad, regañando ásperamente a nuestros hijos, sino que los debemos de amonestar en la disciplina y en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, versículo 4. Así es, mis hermanos. También no debemos de ser exigentes con los hijos para no desanimarlos. Colosenses 3:21, ¿verdad? Muchas veces nosotros cargamos con tareas difíciles a los hijos, y haz esto y haz aquello, cosas que no pueden hacer tal vez los niños o los hijos, pero nunca les enseñamos cómo se deben de hacer. Como conclusión, mis hermanos, seamos unos padres no preocupándonos, sino ocupándonos ¿en qué? En la educación de nuestros hijos. Nos lo van a agradecer cuando ellos sean grandes, y que la enseñanza que nosotros escribimos de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios, lo podemos transmitir. Que cuando ellos necesiten de un consejo, de un aliento, estemos nosotros siempre a su lado. Nunca debemos de golpear a nuestros hijos para que nos obedezcan. Ciertamente la vara es para corrección, no es para castigarlos, mis hermanos. Recordemos entonces estos consejos prácticos que la palabra de Dios nos enseña. Dios los bendiga.